seguramente alguien considere que me estoy equivocando, que ya he hablado del doctor Samuel Johnson con otro nombre, ya he hablado de Samuel Johnson, y no tiene sentido darle otro dígito, otra cifra al mismo autor, pero es que voy a hablar de Samuel Johnson, pero del Samuel Johnson que vivió entre 1846 y 1901. Samuel Johnson el negro, Samuel Johnson de Sierra Leona. No el Samuel Johnson que vivió en Londres y escribía cosas de blancos, y sobre cosas de blancos, entre las cuales estaba, por ejemplo, esclavizar a los negros, algo a lo que Johnson se oponía, a pesar de que tuvo un esclavo a su servicio, pero luego este esclavo fue liberado y volvió con él, a diferencia de los esclavos del gran libertador George Washington, que se le escapaban, así de bien los trataría. Johnson sí tuvo a su servicio un esclavo, efectivamente, pero era partidario de que todos fuéramos libres y desde luego a este esclavo no lo trató como un siervo, sino como un secretario, un colaborador en su trabajo, y fue una relación muy parecida a la de Velázquez con su esclavo Juan de Pareja, que tan magníficamente retrata Antonio Boro Vallejo en la que seguramente sea su mejor obra, Las Meninas. Le pintó el alma y ya no podía tenerlo como esclavo. Bueno, nos vamos a ocupar entonces no del Samuel Johnson que escribe cosas de blancos, sino del Samuel Johnson que escribe cosas de negros, cosas de yorubas, esta magnífica historia de los yorubas que se puede encontrar digitalizada en cualquier parte, especialmente en archive.org, naturalmente, pero que yo he tenido la ocasión de comprar por unos cuantos céntimos, porque esto se imprimió, pero luego seguramente alguien no lo quiso, y por unos cuantos céntimos me he podido hacer con la extensísima Historia de los Yorubas, la Historia de los Yorubas, que es la obra maestra de Samuel Johnson de Sierra Leona, del Samuel Johnson de Sierra Leona, de Hastings en Sierra Leona y no de Londres. Y el Samuel Johnson del siglo XIX y de principios del siglo XIX, muere en 1901, y no del Samuel Johnson del siglo XVIII. La historia de los yorubas es una obra magna, como se ve, es la referencia obligada sobre los yorubas, y la conservamos casi de milagro, bueno, casi de milagro, ¿no? Gracias a la obediente y observante atención que tuvo con los manuscritos el hermano de Samuel Johnson, el doctor Johnson, pero Obadiah Johnson, el doctor Obadiah Johnson, que fue el primer doctor en medicina yoruba. Vamos, no en medicina yoruba, sino el primer yoruba doctor en medicina occidental, medicus doctor, el primer yoruba que fue medicus doctor. No doctor en sentido figurado y no medicina yoruba en sentido específico de las tradiciones médicas, no, el primer médico. Si no fuera por Obadiah Johnson, esto se habría perdido, desde luego. Y es curioso, muchas veces he encontrado en libros de antropología, en libros de historia de las religiones, citado a Samuel Johnson, pero no Samuel Johnson el de Londres del siglo XVIII, sino solo a Samuel Johnson el de Sierra Leona, el de Hastings, bueno, su hermano estaba en Lagos, del siglo XIX, y el africano. Como digo, el que yo tenga esto en papel se debe solo a una muy afortunada coincidencia, a un don de la fortuna, pero cualquiera puede leer tanto el libro como sus materiales gráficos en internet de manera gratuita, digital, etc. Y es algo que desde luego recomiendo, porque no solo deben preocuparnos las cosas de blancos, sino también las de negros, especialmente cuando, como he dicho, las cosas de blancos incluyen más frecuentemente de lo que sería deseable esclavizar a los negros. El padre de Samuel Johnson fue esclavo, fue uno de estos esclavos recapturados a los esclavistas, y desde luego la historia familiar fue bastante dura. Se suponía que tenían raíces principescas y reales. Yo los únicos datos que he podido encontrar firmados por
firmados por un erudito, aparte de los que da el propio Obadiah Johnson en el prefacio del editor, que es muy breve, es página y media. Obadiah Johnson, que firma también con su nombre Yoruba, Ayagbe Ogun, Ayagbe Ogun. El nombre Yoruba de Samuel Johnson, aunque claro, siendo primero un diácono, luego un pastor, siendo un eclesiástico, un reverendo hombre de iglesia, pues usaba solo su nombre cristiano, pero el nombre Yoruba de Samuel Johnson parece ser que era el de su padre, que estoy buscando para pronunciar correctamente. Bueno, su padre se llama Henry Johnson, pero tenía evidentemente un nombre Yoruba que ahora no encuentro. El caso es que la única biografía firmada que he encontrado es obra de... Vamos a ver. Es obra de... Vaya, me he perdido. Tengo aquí un enlace de la Escuela de Teología, sección Historia de la Misiología, historia de la ciencia de las misiones y los historiadores de las misiones, de la Universidad, vamos a ver, de la Universidad de Boston. BU es Universidad de Boston. Entonces, la Universidad de Boston tiene una sección en su Escuela de Teología, en su Facultad de Teología, tiene una sección de biografías de historia de la misiología, de historia de los misioneros, y hay una entrada, Samuel Johnson, 1846-1901, ministro Yoruba, pero vamos, ministro en el sentido religioso, diplomático e historiador. Y aquí está, es un artículo firmado por Andrew Walls, Samuel Johnson, y está tomado del Diccionario Biográfico de las Misiones Cristianas, editado por Gerald H. Anderson en Nueva York, en Macmillan, en 1998. Macmillan, Nueva York, 1998. Y fue reimpreso en el Diccionario Biográfico de las Misiones Cristianas, también en Macmillan, en 1998. Da una bibliografía que incluye, por supuesto, la edición digital de la historia de los yorubas, desde los tiempos más remotos hasta el comienzo del protectorado británico, Londres, Low and Dryden. Bueno, es una reimpresión. El original es de 1921 y dan como fuentes secundarios Misiones Cristianas en Nigeria, de Ajayi, de Dortmund, una monografía sobre Samuel Johnson, 1846-1901, misionero, diplomático e historiador, publicado en Groningen, Universidad de Groningen. Me resulta un poco inencontrable. Toyin Falola, Historiografía africana, ensayos en honor de Jacob Ade Ajayi, publicado en Harlow, por Longman, 1993, y también de Toyin Falola. Toyin Falola ha escrito varias obras sobre los historiógrafos africanos. Y por último tenemos Atto Quaison, esto ya es más académico, anglosajón, al estilo Strategic Transformations in Niger, transformaciones estratégicas en la escritura nigeriana, oralidad e historia en el trabajo del reverendo Samuel Johnson, Amos Tutuola, Wole Soyinka y Ben Okri, publicado en Oxford. Esto es el típico estilo de títulos. El típico estilo de título académico anglosajón, son todos iguales, todos los títulos son iguales. Bueno, como enlace recomienda la biografía y bibliografía de Elijah Olu Akinwumi, Samuel Johnson, hombre de iglesia nigeriano e historiador, famoso por su historia de los Yoruba, en el diccionario online de biografías cristianas africanas. Lo he visto, es un poco escueto. Y el artículo con notas de Dortmund, Samuel Johnson, 1846-1901. Vaya, resulta que el artículo en la Universidad de Groningen se puede ver en internet, así que genial. De hecho, vamos a verlo ahora mismo, a ver si no vaya a ser un... Sí,
enlace muerto. O sea, no, realmente lo poco que hay lo da la Universidad de Boston, y esta bibliografía también un poco retirada. Bien, me queda simplemente decir que si vamos a Wikipedia y buscamos Samuel Johnson, pero el Samuel Johnson Yoruba, en Wikipedia aparece entre paréntesis historiador nigeriano, para no confundirlo con el Johnson original o con el primer Johnson, que evidentemente es el Johnson blanco, porque Samuel Johnson es un nombre de blanco, entonces evidentemente y es un nombre inglés, entonces es lógico que primero lo haya llevado un inglés y luego un nigeriano, aunque en realidad nació en Sierra Leona, parece ser, pero bueno, claro, como el Yoruba es la lengua, el dominio yoruba más notable es Nigeria, pues lo consideran nigeriano. Claro, murió en Lagos en Nigeria, pero nació en... He dicho que nació en Hastings, pero en Wikipedia dicen que nació en Freetown. No sé si Freetown, que vendría a ser como ciudad libre, se ha llamado Hastings en algún momento. Voy a buscar directamente la palabra Hastings, buscar Hastings. Bueno, está el aeropuerto de Hastings, entonces entiendo que Hastings sería como el primer asentamiento, aunque aquí no me queda claro. Bueno, en fin, nigeriano, sí, efectivamente murió en Lagos, su hermano era médico en Lagos, pero nació en Nigeria. Aquí viene un árbol genealógico y sobre todo, y algo importante, viene una foto que no viene en la Universidad de Boston, y bueno, procede de la historia de los Yorubas, de una edición de la historia de los Yorubas. Se puede descargar en PDF, pero bueno, lo adjunto también el artículo de Wikipedia, donde se nos dice que su padre, Henry Johnson, era según su nombre yoruba, Erungunjimi, y que en un principio Samuel Johnson también heredó ese nombre de Erugunjimi, y ese vendría a ser su nombre yoruba, aunque claro, como reverendo, como eclesiástico, adoptó siempre Samuel Johnson. No da muchos más datos. Sí, las monografías de Toyin Falola es lo que hay, y el propio Johnson en la historia de los Yorubas de 1921. Todo lo demás son o artículos muertos o artículos sobre cuestiones generales, sobre la guerra Yoruba de 1877 a 1893, y bueno, hay muy poco, hay mucho menos sobre el historiador que lo que él escribió sobre su pueblo, sobre los Yoruba. Bueno, pues es una obra fundamental para conocer a uno de los pueblos más importantes y uno de los dominios lingüísticos, desde luego, más notables de toda África. Y caramba, no pensemos solo en cosas de blancos, ocupémonos también de las cosas de negros.